Bien, escuchábamos entonces al candidato a la presidencia, Pedro Castillo, y estamos en vivo con lo anunciado, una entrevista a Percy Medina de Idea Internacional, que además él ha sido secretario general de Transparencia, porque tenemos algunas preguntas, Percy, que hacerte para entender un poco más el proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso de esas actas en la OMPE? Gracias por atendernos, Percy. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, las actas llegan a los centros de cómputo de la OMPE, que son instancias descentralizadas. Hay 104 centros de cómputo en todo el país y entran a un proceso, en primer lugar, de verificación para ver si es que pueden entrar o no directamente al cómputo. Es decir, si es que no tienen fallas o inconsistencias. Si tienen algún tipo de inconsistencia, son separadas estas actas para ir a los jurados electorales especiales, que son una entidad diferente de la OMPE, que resuelve en relación con estos problemas. Por ejemplo, si el acta es ilegible, por ejemplo, si la suma está mal hecha. En esos casos es esta autoridad electoral, porque es una autoridad electoral, el jurado electoral especial, el que define cuál es el destino del acta. Por ejemplo, hace bien la suma y dice, bueno, ahora bien sumada el acta pasa. Okay. Y eso vuelve al cómputo y las actas que están correctas pasan por una doble digitación que se distribuye aleatoriamente entre los digitadores, ¿no? Y solamente las que tienen doble digitación conforme pasan finalmente al cómputo, ¿no? Entonces es un proceso que está reglamentado. Cada una de las actas que entra al cómputo es subida a la página web. Nosotros podemos mirar en la página web de la OMPE cada una de las 86.000 actas que hay en el país, ¿no? Todas las que están computadas se pueden ver en la web de la OMPE. Ahora, y uno puede también entrar a la página web de la OMPE y ver el avance, provincia por provincia, del cómputo, tanto en el país como en el extranjero. Precisamente sobre ese avance es que te quería preguntar algo, porque la gente de repente no lo entendemos, ¿no? Muy bien cómo es este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre actas procesadas y actas contabilizadas? ¿Y por qué la diferencia de en ese momento como 1.5%? ¿Dónde está ese 1% de actas, Percy? Bueno, las actas procesadas son las actas que han llegado al centro de cómputo. Toda acta que ha llegado al centro de cómputo y que ha sido recibida, ya ha recibido su primera digitación, es un acta procesada. Pero algunas de esas actas, como mencioné, tienen problemas. Por ejemplo, no se distingue si un número es 4 o es 9. Entonces, el digitador o digitadora no puede decidir eso, porque su labor es digitar. Entonces, una seguridad, ese es un mecanismo de seguridad. Entonces, esto va al jurado electoral especial que decide, no, esto se da cuenta por el contexto, ¿no? Frente a la duda, se da cuenta, esto tiene que ser 4 porque la suma hace que si no es 4, esto no cuadre. Tiene que ser 4, no puede ser 9. O algo es ilegible. Entonces tiene que ver en el contexto si es que esa ilegibilidad se puede salvar, ¿no? O si, por ejemplo, las sumas no cuadran, los miembros de mesa a la hora de sumar se equivocaron. Entonces pusieron 209 cuando tenían que haber puesto 210. Pero esa es una corrección que el digitador o digitadora no pueden hacer. Entonces, simplemente ellos dicen, esto requiere una revisión. Eso es lo que se llama error material. ¿Y esta revisión y esta corrección cuánto demora, Percy? Un par de días, no debería demorar más, porque simplemente llega esto al jurado electoral especial, lo miran y el tiempo que toma. La demora está sobre todo relacionada con el volumen. Si hay muchos casos de actas con problemas, eso va a demorar más. ¿Esas son las actas impugnadas, Percy? ¿Esas son las actas impugnadas? Esas no son actas impugnadas, esas son actas con error material, o sea, actas que tienen algún tipo de problema y que eso se tiene que solucionar. Las actas que tienen votos impugnados, por ejemplo, son actas en las que por alguna razón uno o más votos tienen problemas o en todo caso están sujetos a algún tipo de reclamación. A la hora de hacer el cómputo, los miembros de mesa decidieron que un voto era válido, pero alguien impugnó esa decisión y dijo, no, este voto en realidad no es válido. Eso ya no se decide ahí,
sino que se eleva en apelación al jurado electoral especial, que es el que tiene que decir, bueno, vale, no vale, qué sé yo. ¿Y cuántas actas en este momento hay impugnadas? ¿Cuántas actas impugnadas? ¿Cuántos votos representan esas actas impugnadas? ¿Y cuánto demoraría este proceso para resolverse, Percy? Bueno, no tengo la cifra en la cabeza, eso va cambiando además porque conforme entran más actas procesadas, puede haber más actas observadas y también en la medida en que los jurados electorales especiales van resolviendo esas observaciones, disminuyen las actas observadas. Entonces es un proceso dinámico. En este momento no sé cuántas habrá, pero eso va cambiando. Y en procesos electorales anteriores ha ocurrido esto de manera normal. Lo que pasa es que cuando hay 10 puntos de diferencia, a nadie le preocupan las actas observadas, ni las impugnadas, ni las que vienen del extranjero, ni nada, porque ya tenemos muy clara la idea, ¿no? Entonces, ¿estas impugnaciones, Percy, pueden ser apeladas? ¿Perdón? ¿Estas impugnaciones pueden ser apeladas? Sí, claro, sí. En realidad, todas las actividades deben tener por lo menos doble instancia, ¿no? Entonces, si hubiera el caso, de hecho, las de mesa van en apelación al jurado electoral especial. Ahora, yo entiendo que el porcentaje de actas en esas circunstancias es relativamente pequeño y también entiendo que es más o menos parecido al que ha habido en otras elecciones, es decir, no estamos en una situación excepcional, según entiendo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que como las cifras están tan pegadas, cada voto cuenta. Entonces, de nuevo, en otras elecciones quizá ni nos importaba si había un 1% de actas que están sujetas a observación, pero ahora ya nos genera mucha ansiedad. Bueno, ¿cuándo se resuelve eso? Necesitamos que entren al cómputo. En fin, ahora, lo más probable es que esas actas se comporten más o menos de manera parecida al cómputo general. No sería raro que tengan algún tipo de sesgo. ¿Y qué pasa, Percy? ¿Y qué pasa, Percy, por ejemplo, con el voto del extranjero? Yo el viernes entrevistamos aquí a Piero Corvetto, el viernes tarde, y nos comentaba precisamente cómo iba a ser el cómputo de la OMPE, ¿no? Nos decía que, por ejemplo, las primeras actas en llegar iban a ser las urbanas, más o menos en una hora, ¿no?, de distancia. Eran como aros, ¿no? Primero las urbanas, luego las urbanas rurales, finalmente de la selva, y finalmente las actas que vienen del extranjero. Y anoche mucha gente se preguntaba por qué hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que todavía no están ingresando las actas. Cuéntanos, por favor, cómo llegan las actas del extranjero. ¿Vienen por valija diplomática, las mandan por la web, vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Florida, llega sola o esperan a contabilizar todas? Cuéntanos, por favor. Bueno, justamente, en realidad quizá tenemos un sistema un poquito arcaico en relación con el voto en el extranjero y esa puede ser una lección de este proceso electoral, ¿no? Qué hacer, cómo optimizar los procedimientos. Y el voto en el extranjero ha mejorado mucho, pero todavía hay mucho espacio para la mejora. Para empezar, no es algo que está directamente en manos de la OMPE, es algo que está en manos de los consulados. Quienes hacen el proceso electoral en el exterior no son funcionarios reclutados por la OMPE, sino son los cónsules, ¿no? Los funcionarios diplomáticos. La OMPE, por supuesto, les da asistencia técnica, los capacita, les da información, etcétera, pero esto está en manos de la Cancillería, en realidad. Ahora, hay países donde se vota en una ciudad, la ciudad capital, ¿no?, que son la gran mayoría. Eso es más fácil porque tienen que enviar una o dos actas, a veces hay 3 mesas en una misma ciudad, más o menos sencillo, ¿no? Ahí no hay dificultad, pero hay países donde hay una gran concentración de votantes peruanos. Como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Italia, y en esos países normalmente hay más de una ciudad votando. En Chile, por ejemplo, me parece que son 6 o 7 ciudades. En Estados Unidos, si no me equivoco, son como 11, o en España son como 11, y en Estados Unidos también son un número parecido. En España son 14, en Chile son 6, en Estados Unidos también son varios puntos de votación. Entonces, en esos lugares la cosa es un poco más compleja, porque las actas tienen que acopiarse,
En fin, Claro, el tránsito de las actas hasta llegar mm, al cómputo en Perú, porque las actas tienen que computarse físicamente, ¿no? Alguien dice, bueno, pero ¿por qué no se mandan por internet? No está previsto en nuestra legislación ujú, que se puedan mandar bueno, por WhatsApp, llegarían pues claro, en un minuto, ¿no? En un claro, minuto, pero no tiene que está llegar, previsto por tienen que razones de llegar seguridad. Lo que se físicamente, computa es el efectivamente. acta física, se verifican las firmas, los Ujú, sellos, todo lo demás. Entonces, por eso es que estas actas vienen traídas por funcionarios diplomáticos, vienen por valija diplomática, diplomática. ¿no? Ya. Entonces, ¿Y cuándo, eso Percy, demora estaremos todo. ya con todos las actas procesadas del exterior? ¿Cuándo se estima esto para que claro, los peruanos que hemos votado y vemos cómo se va actualizando estos números, ¿no? Cada media hora la actualización, suben unos cuantos votos, sepamos cómo es el proceso, ¿no? Para que la gente sepa que este proceso es transparente, que de repente en un inicio llegan, claro, todas las urbanas más rápido, pero las que están más alejadas se demoran más, ¿no? Y por eso es que no Efectivamente. llegan con esa rapidez. ¿Y cuándo crees que podamos tener ya un resultado de la OMPE, que si bien no llegue al 100% por todas estas actas impugnadas, se pueda dar como ganador o ganadora de esta contienda electoral? Bueno, lo que hay que comprender es que, como dije, la OMP tiene 104 centros de cómputo Ujú, y todas las mesas están asignadas a algún centro de cómputo, ¿no? Entonces llegan al centro de cómputo las mesas según la cercanía. ujú. Entonces hay mesas que en Lima pueden llegar pues en 10 minutos, ¿no? Del centro de cómputo, perdón, del local de votación al centro de cómputo hay 10 minutos, llegan inmediatamente. Habrá mesas un poco más lejanas. Desde Lurín una mesa llega en tiempo mayor que la mesa que está en el local de votación a 4 cuadras del centro de cómputo. Y en regiones eso es aún más complejo, Claro. porque hay mesas pues a varias horas Ujú. del centro de cómputo y en la Amazonía se tiene que usar transporte fluvial, ¿no? Entonces eso hace que las actas no lleguen inmediatamente. Las del extranjero vienen por valija Sí, diplomática como o nos has traídas por los comentado. propios funcionarios consulares o diplomáticos, entonces hay que suponer que ese ¿Cuándo funcionario podremos tener, reciente cuándo, podrá tomar el avión al día sí, siguiente, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de actas están llegando entre hoy y mañana. claro, cuándo podremos Se tener, como te estima que para el preguntaba ya, miércoles ya deberían estar todas aquí, ¿no? sí, para terminar ya la entrevista, Percy, ¿cuándo crees que ya podamos decir que tenemos ya un ganador de esta contienda electoral? Yo esperaría que para el miércoles, a Ujú. más tardar, ya se tenga una idea clara, pero nuevamente eso depende de muchos factores. Si todo va bien, yo creo que mañana al final del día ya debe haber una idea clara y si no el miércoles. Perfecto. Seguramente estaremos conversando también, Percy, contigo el día de mañana, aquí a 24 horas, con más alcance. Gracias, Percy Medina, por acompañarnos y ser tan ilustrativo y didáctico en esta explicación.